Primero daros las gracias. Primero voy a darlas a vosotros, luego se las voy a dar obviamente a Javier y a Javier, pero daros las gracias por asistir en un día tan pasado por agua y tan tempranito. Yo creo que todos sabemos aquí lo que es Foro de Foros, pero he estado explicando a Javier y Javier cómo esto encaja dentro de lo que queremos hacer, ¿no? Ser un foro de pensamiento, debate, aprendizaje intergeneracional para dotar a la sociedad de conocimiento, y que dentro del amplio abanico de temas que solemos tratar, pues tratamos empresa, tratamos empresarios, tratamos economía, tratamos política, tratamos sociedad. Y en ese sentido, Generaciones pues es un evento muy bonito para poder estar hablando sobre temas que acercan o que hacen disparidad de opinión entre gente de distinta generación. Y aquí yo creo que tenemos con nosotros, y muchas gracias Javier y Javier por aceptar estar aquí con nosotros hoy, tenemos una cosa que a mí me parece que es una historia preciosa. Y esto es una historia preciosa porque, claro, yo cuando empiezo a leer y preguntar, esto nace en un momento de ilusión entre un padre y un hijo, alrededor de una fecha mágica como son los Reyes Magos y alrededor de lo que es un roscón de Reyes. Con lo cual, la primera pregunta, o la primera cosa que me gustaría que nos contaseis, y podéis empezar o el padre o el hijo, el que os parezca, es, oye, ¿qué es lo que os llevó a dar este paso? Bueno, primero daros las gracias a vosotros, ¿no? A Foro, a Margarita, que nos localiza y que con su insistencia nos trae hasta aquí, y a ti por moderar hoy el debate, ¿no? Pues, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva a circunstancias personales, ¿no? Circunstancias personales de que yo me jubilo, vivía fuera de España y me jubilo, llego aquí a España sin saber a qué me voy a dedicar, y Javier también estaba queriendo cambiar la actividad, y durante muchos años, pues tomando una copita por la noche después de cenar, nos quedábamos solos hablando a ver qué queríamos hacer y qué negocios se nos ocurrían y tal. Y uno de ellos, que hablábamos con mucha frecuencia, era montar un negocio para vender roscón de Reyes. Y eso es lo que hicimos. Perdona. Digo que lo que venía yo de vez en cuando a España, los viajes, vivía fuera y Javier vivía aquí, entonces aprovechaba para reunirme con ellos, y en esas conversaciones, digamos, informales, con una copita de whisky por la noche y tal, y fumando un purillo, pues hablábamos de qué íbamos a hacer, qué negocios se nos ocurrían y de todo, ¿no? El típico que se te ocurrían de todos los negocios, y uno de ellos era hacer roscón de Reyes, vender roscón de Reyes. Y hablábamos de vender pues millones de roscones de Reyes y una industria maravillosa de roscón de Reyes, porque hacíamos un roscón de Reyes realmente muy bueno. El mejor del universo era nuestro roscón de Reyes. Y entonces, pues nada, eso es lo que nos llevó. Yo llego aquí, hablamos, qué hacemos, qué nos dedicamos, no, sí, no. Montamos un obrador en mi casa, en el sótano, digamos provisional. Hay una amasadora pequeñita, un horno pequeñito y tal, y nos inventamos una cámara de fermentación y empezamos a analizar a ver qué receta hacíamos. Eso fue las navidades del 16 al 17, y en esas navidades pues nos dimos una paliza a hacer roscones en casa, porque claro, en el horno de casa no podéis hacer un volumen grande, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a pensar, pues venga, vamos para adelante. Ahí fue donde tomamos la decisión de arrancar, ¿no? Sí, de todas formas este proyecto sale un poco, echando la vista más atrás, sale de una pasión familiar por la gastronomía y por cocinar. Bueno, pues a mis padres siempre les ha gustado y nos ha inculcado un poco esa cultura desde pequeño, y los fines de semana, que eran los días más especiales, siempre ha sido alrededor de los fuegos en casa, o invitando a gente a cocinar, o viajando para comer y disfrutar. Y con esa gastronomía a las espaldas siempre hemos pensado montar muchos proyectos, pero se quedaban en el aire porque al final cada uno tenía nuestra vida profesional y no se ejecutaba ninguno. Y llegó un momento pues que justo él venía de Sudamérica y ya se quedaba en España, y yo también tenía ganas de cambiar. Pues de ahí salió un poco, o sea, ya había algo que se estaba cociendo durante muchos años, hasta que al final decidimos pues dedicarnos a lo que realmente queríamos. Y en esas conversaciones que teníamos por las noches, que salían muchos proyectos, dijimos, joder, ¿y por qué no
nos dedicamos de una vez a lo que realmente nos apasiona, que es la cocina, la gastronomía en alguna forma. Y bueno, pues así decidimos que fuese el Roscón de Reyes, que era, pues de todo lo que hacíamos en casa, uno de esos productos o momentos que más nos podía representar como familia. Y elegimos que fuese ese producto el principal, sin saber nada de lo que venía detrás. Entonces, ¿Qué es lo que, en vuestra opinión, no solo os lleva, sino el pensar en que podéis hacer algo distinto? Algo he leído en alguna de las entrevistas que habéis hecho que habláis de un toque personal, un poco como la canción de Frank Sinatra, ¿no? Lo voy a hacer a mi manera, y esto de mi manera de hacerlo. Es decir, ¿cómo pensando en una cosa como Roscón de Reyes, el pan, la bollería, si me permitís, en qué consiste el toque personal? Pues la verdad es que no lo sé, pero teníamos claro que, bueno, somos un pelín especiales, entonces hacemos las cosas como consideramos que hay que hacerlas, no nos fijamos en los demás, ni nos gusta tener ningún referente para no sentirnos contaminados, y entonces pues siempre hemos pensado, bueno, vamos a hacerlo con nuestro criterio, por mucho que a lo mejor haya una tendencia, un movimiento, algo que te diga, pues es que los clientes están demandando esto o la gente está fabricando esto, vamos a hacer lo que consideremos y con lo que disfrutemos. Y los productos que saquemos sean productos que nosotros consumiríamos, que nuestras familias consumirían, y no por tendencias o modas que haya, ¿no? Y bueno, y eso fue un poco el criterio, y también con un criterio más básico aún, de cuando salíamos a comer y no te gustaba la comida, decías, joder, si no es tan difícil hacerlo bien. Entonces, pues dijimos, pues vamos a intentar hacerlo bien, y no es tan difícil, cuesta un poco más de sacrificio, pero bueno, pues esa era un poco la filosofía. Sí, mi opinión también es que si tú le pones pasión, alma y corazón a un proyecto, el que sea, lo vas a sacar adelante. Lógicamente te toca trabajarlo, te toca estar ahí, toca hacer el esfuerzo, pero cualquier cosa que tú te propongas con ganas de hacerlo, lo va a salir. Va a costar, no va a ser fácil, porque no hay nada, salvo que te toque la lotería, que nunca toca, pues no hay nada fácil, pero si le pones ganas a un tema, lo sacas. Entonces fue como empezamos, ¿no? Empezamos en Juan Bravo, sin tener un proyecto definido claro de para dónde íbamos a ir o qué queríamos hacer o cómo arrancar, sino queremos hacer algo bien hecho, sólido. Empezamos con 4 personas nada más, como empleados, y sabíamos lo que queríamos, que era hacerlo bien, nada más. La fuerza del toque personal es lo que realmente mueve la máquina. De tener una idea en la que crees, en un proyecto en el que crees. Y al principio fue bastante difícil. Yo perdí 10 kilos y él también. Él no los tiene. Él no y eso que os dedicáis a los bollos y a la pastelería. Sí, pero fue muy duro, ¿no? Él no tiene dónde perderlos. Yo, gracias a Dios, sí. Ya los he recuperado con creces, pero fue muy duro. Fue muy duro. No solamente en el ámbito de esfuerzo físico, que fue el más grande, sino también en las peleas entre nosotros, las discusiones, las diferencias de opinión, bueno, pues todo un poquito, ¿no? Ponerlo en marcha, aprender un negocio, un oficio, que no teníamos ni idea de hacer pan, ni idea. Sabíamos hacer un roscón, pero cuando el roscón se te caía no sabías por qué se te caía, o por qué salía bien, y mi mujer me regañaba todas las navidades, pues hazlo igual que el año pasado, ¿por qué no haces igual y tal? Y yo, pues que el año pasado ya no me acuerdo cómo lo hacía, ¿no? Pero bueno, pero sabíamos que queríamos hacerlo bien, y yo creo que eso es lo que te lleva a salir adelante, ¿no? Sí, hubo un momento, 20 días antes de abrir en Juan Bravo, ya con la obra hecha, no sabíamos hacer pan, pero en el camino habíamos encontrado a un panadero de León que nos ofreció enseñarnos a hacer pan. Y bueno, pues arreglamos que fuese 20 días antes, ya con el obrador montado y las instalaciones. Y cuando empezamos pues a hacer recetas y nos enseña, nosotros pensábamos que era mezclar harina y agua y sal, y con eso ya salió un pan. De repente esta persona, Florindo Fierro, nos empieza a hablar de conceptos como la salud del pan, la salud del consumidor, materias primas limpias,
el no uso de aditivos ni químicos, y eran conceptos que nunca nos habíamos planteado, nunca habían aparecido en nuestras cabezas, ni sabíamos que existían, y de repente empiezan a tener mucho sentido las cosas. Y él, cuando hacía pan, se basaba en lo que ocurría detrás, en toda la química orgánica, en los procesos enzimáticos, en las proteínas, en todos los estados desde que empiezas hasta que terminas de hacer el pan y lo sacas del horno, son 3 días de elaboración, que ni nos lo imaginábamos. Entonces nos gusta mucho ese concepto, el de la salud del consumidor, y pues hablando entre él y yo decimos, joder, si al final vamos a alimentar a la gente, tenemos una responsabilidad enorme, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y así surge un poco la base del concepto de producto que tenemos, ¿no? Con un roscón con materias primas que compramos en el supermercado, muy básicas y sin tener ni idea ni de harinas, ni mantequillas, ni nada, y de repente haber un abanico de proveedores con una calidad excepcional, completamente libre de aditivos, y que respetando unos procesos de elaboración, de fermentación, de reposo de las masas y con materias primas sin ningún tipo de químicos ni aditivos, que también han respetado sus procesos de elaboración para hacerse, consigues que estos productos puedan ser saludables y puedan ser beneficiosos para el consumidor. Y ya el gluten no te haga daño, no tenga el índice glicémico baje, los minerales estén biodisponibles para la absorción en cada uno. Y claro, era algo que no se nos pasaba por la cabeza, y dijimos, esta es la línea que tenemos que ir y defenderlo a ultranza, y solo con el roscón, con el pan y con la bollería, que empezamos un poco más tarde. Esto suena a una curva de aprendizaje espectacular. Sí, muy dura. Aprender sí. Y reinventarse, qué importante es eso. Sí, es verdad. Y además reinventarte en muy poco tiempo, descubrir un mundo nuevo que era totalmente ajeno. De hecho, pues yo compraba el pan en una gran superficie, un pan de Valladolid que me encantaba, sí. Pan candeal que venía envuelto en un papel amarillo, tal, precioso, y ya no se me ocurre porque lo veo y me da alergia, sobre todo cuando leo los ingredientes que tiene detrás, ¿no? Toele, 215, 327, tal. Entonces sí, eso te cambia la filosofía de ver el negocio y lo enfocas, al final lo acabas enfocando muy rápidamente a transmitir la cultura del buen pan, que la gente entienda por qué la diferencia entre un pan artesano y un pan industrial. Entonces, cuando empiezas a descubrir ese mundo y te das cuenta que el resto de la población no lo entiende, igual que nosotros 6 meses antes tampoco lo entendíamos, es cuando decimos, venga, pues vamos a promocionar unos debates de más o menos 12 personas, ahí también en Juan Bravo, en una mesa, y a explicar qué es esto del pan artesano. A la vez que explicábamos qué era el pan artesano, pues lógicamente dabas a probar los panes, hablabas de harinas, de gluten, desmontabas la teoría del gluten que es malo para todo, etcétera, y acababas dando un trocito de roscón para engancharles a que nos comprasen el roscón en Navidades, ¿no? Pero digamos que eso lo llamábamos los martes de cata, porque todos los martes juntábamos a gente gratuitamente, les dábamos ahí la charla, y empezó a tener éxito, empezó a comunicarse, la prensa tal empezó a conocerlo, hicimos uno especial para prensa, y bueno, pues sí, nos fue dando un poquito más de fama y de conocimiento en general, ¿no? Pero descubrimos que había que transmitir esa cultura, que la gente tenía que saber que el mal pan te está haciendo mal en la salud y que el buen pan te está aportando beneficios, que hemos vivido gracias al pan y al vino, o pan y cerveza, durante siglos en la Edad Media, ¿no? Eso que estás contando, de hecho, resuena mucho con Foro de Foros, porque una de las cosas que a veces hemos organizado han sido catas, no sobre pan, eso todavía no, estoy seguro que Margarita ya ha tomado nota, lo de la idea de la cata sobre pan, pero hemos hecho catas, si no me equivoco, sobre queso recientemente, sobre café, sobre cerveza, sobre todo lo que supone la importancia de poder distinguir lo que es el producto bueno, artesano, frente a lo que ocurre. Porque, sí, volviendo un poco al mundo del pan, en España se sabe apreciar el buen pan. Y contándonos un poquito más acerca de ese proyecto que tenéis, que creo que lo tenéis encaminado hacia queremos difundir esta cultura del pan más allá de simplemente tener la oferta en la panadería. Pues yo creo que en España
tristemente desde hace varias décadas, quizá 50 o 60 años, un poquito más, cuando llegó la industria y empezó a mecanizar todos los procesos, empezó a abaratar las materias primas, los panaderos que había en esa época, que sí que hacían un trabajo excepcional, bueno, pues un trabajo de toda la vida, pues empezó a abaratar los costes y empezó a ahogar un poco a estos panaderos que no podían soportarlo, y poco a poco fueron cerrando pues en todas las zonas de España, o en casi todas. Y con esa industrialización pues se va perdiendo poco a poco la calidad del pan y llegamos a un producto mal elaborado, de forma muy rápida, con materias primas muy malas y muy barato. Entonces, al final, en todo este tiempo lo que hemos hecho es, por cultura, mantener el pan, pero se había convertido, como nosotros somos decir, en un producto de empujar, pero no de disfrutar. Comías pan pues porque es cultura tener pan encima de la mesa, pero no lo disfrutabas como se debe, ¿no? Y bueno, ahora poco a poco hay un movimiento, hay una tendencia a entender que esa industrialización, no solo del pan, sino de la alimentación en general, nos está perjudicando en cierta forma en la salud, y entonces pues buscamos un poco averiguar cómo están hechos los alimentos, o de dónde proceden, o si respetan determinados procesos. Y el pan, como es parte de nuestra cultura y está siempre encima de la mesa, pues quizás ha tenido un poquito más de importancia, y al final consiste en eso, en entender cómo se hacen las cosas, por suerte preocuparnos por la salud y bueno, y aportar ese granito en el mercado o en los clientes con nuestro pan. ¿Qué más pensáis que hay que hacer para promocionar el buen pan? Bueno, pues hay mucha cultura ahora mismo, ¿no? Gracias a Dios los medios nos están ayudando mucho, los medios de comunicación. Y también hay asociaciones como Ceopan, que agrupa a los panaderos de toda España. Acaban de reconocer el pan artesano como uno de los alimentos, le han dado el premio Alimentos de España, le han dado el premio especial, reconocimiento especial por la divulgación del buen pan. Yo creo que está cogiendo mucha fuerza, y nosotros, pues uno de los objetivos también era montar la escuela en materia para crear panaderos, porque no hay panaderos artesanos en Madrid, hay muy poca gente, no hay escuelas de panadería como hay en Barcelona o en Valencia, y entonces pues ayudar a tener que haya, por un lado, más panaderos, que de hecho están saliendo y se están montando panaderías de gente que ha salido de la escuela, o sea, más panaderías, y por otro lado que haya panaderos para que haya mano de obra, ¿no? Para poder contratar. Bueno, ahí vamos, hemos empezado este mes la 5ª edición del curso largo, Creando Panaderos, y está resultando bien, ¿no? Yo creo que la divulgación del buen pan nos ha ayudado también mucho la pandemia, que la pandemia generó una cultura de salud, ¿no? En general, de ver cómo nos alimentamos mejor, o sea, vamos a dejar un poquito de la comida basura y vamos a buscar un poquito mejor la alimentación. Pero es difícil luchar contra industrias que tienen mucho poder, mucha fuerza, y que además, digamos, que tienen la capacidad de conseguir mantener el engaño al consumidor. Poner un ejemplo, una bolsa de pan, supermercado rebanado, que pone rebanada estilo artesano, y artesano así de grande, ¿no? Y rebanada estilo en chiquitín. Entonces, claro, decir eso, es decir, que ese pan es artesano, y es mentira, ¿no? No ha tocado, ese pan no lo ha tocado un ser humano en todo su proceso de elaboración, ni siquiera en la harina. Entonces, permitir ese tipo de engaños, pues es luchar contra una fuerza demasiado grande. Pero yo creo que poco a poco se está consiguiendo. Se está divulgando mucho, como digo, los medios nos están ayudando bastante, porque hay muchas entrevistas a nosotros y a otros compañeros del gremio, y se está consiguiendo esa divulgación
de una cultura del buen pan, ¿no? De las diferencias que hay entre un buen pan y un mal pan. Ahora lo único que nos queda demostrar es que el precio que pagas por una hogaza artesana es más barato que el que pagas por el de supermercado a 0,35. Estamos en ello, pero... ¿Es más barato o vale más? O digamos que vale lo suficiente. No, es increíble, es más barato. Es increíble, pero es más barato. ¿Barato? Sí, si tú en el supermercado, que no lo hacemos nunca, porque nunca leemos etiquetas y nunca les... Ya. Te vas un poquito más abajo donde pone 0,35, vas un poquito más abajo y te pone precio kilo 8,15. Y dices, joder, pues es más caro si yo estoy vendiendo a 6,50 el kilo. Wow. Y además lo peso, como en la pescadería, para que la gente se lleve nada más que lo que compra. Entonces, pues dices, aquí algo no funciona. O sea, claro, yo no puedo vender a 0,35 porque venderíamos un trocito de rebanada, no media hogaza. Pero te sale más caro. Vosotros tenéis las tiendas, si me permitís, tenéis el obrador, pero también tenéis esto que has comentado de materia, esta historia. Contándonos un poquito más acerca de lo que es materia y lo que tiene que ver, porque yo personalmente lo estuve mirando, me pareció muy interesante, porque no está únicamente focalizado, entiendo, hacia los profesionales, también gente lega, como los que estamos aquí, si queremos aprender a hacer pan o roscón, creo que también tenéis una oferta ahí bastante interesante. Sí, mira, cuando estábamos en Juan Bravo, que es un obrador muy chiquitín, tiene 25 metros, a la mitad de este espacio, y ahí está el horno, la amasadora, la mesa de trabajo, los panaderos, estamos todos ahí metidos. Ahí ya empezamos a dar cursos de pan, cursos a amateurs, a gente no profesional. Luego con Florindo, con el panadero que nos enseñó a hacer pan, dimos algún curso también a profesionales, para que ahí en España hay mucho panadero que se ha convertido, panadero de pueblo que se ha convertido en industrial y que ahora quieren volver a ser artesanos, como eran sus abuelos. Y entonces no saben, porque ya lo único que saben es manejar químicos y mixes y tal, que es muy automático el pan. Entonces, pues dimos algún curso también para profesional. Pero nos dimos cuenta que había mucha aceptación, que había demanda de cursos, y ahí no teníamos espacio. Entonces, antes de pandemia, cogimos el local de Naranjo, de Tetuán, que tenía un espacio arriba, que ya desde el primer día que lo vimos dijimos, esto es para la academia. Lamentablemente vino la pandemia y no pudimos abrir hasta 2021. Estamos el 23, 21, octubre del 21. Y entonces ahí sí, dedicamos un espacio a capacitación para tener panaderos y para tener gente que monte panaderías. Pero lógicamente necesitas llenarlo, porque es una inversión grande también la que haces, y llenarlo pues tiene que ser gente que pague poquito por aprender a hacer pan. Estáis todos invitados a aprender a hacer pan, o aprender a hacer croissant o tartas de queso, galletas, cookies, lo que quieras, roscones ahora en Navidad, y por supuesto a profesionales, porque hay mucha demanda. Madrid, por la ubicación que tiene y al no tener este tipo de escuelas, de academias, pues es un sitio privilegiado, porque te vienen de toda España, ¿no? Dimos un curso con un catalán muy conocido que fue campeón del mundo de panadería, y vino mucha gente de Andalucía al curso, porque ahora le queda fácil venir en el AVE y volverse por la noche, ¿no? Mientras que si tienen que ir a Barcelona, que es donde se daban todos los cursos, donde se siguen dando todos los cursos, pues claro, a un sevillano ir hasta Barcelona, o uno de, yo qué sé, de Almería ir hasta Barcelona, le cuesta 2 días de viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues está teniendo aceptación también, ¿no? Pero básicamente es divulgar el conocimiento del pan, ¿no? Que panaderos, digamos, que están con el mal pan, en el lado oscuro, del pan, se pasen al lado bueno del pan. Ya hemos conseguido bastantes, ¿eh? Sí. Estáis consiguiendo conversos. Sí, y el pan mejor. Hay un miedo, porque al final venden un pan barato en sus pueblos o en sus ciudades, y el cliente está acostumbrado a eso, entonces son muy reacios a dar ese cambio, vienen a hacer la formación, entienden que es un poco por donde hay que ir,
y luego al final toman la decisión, o sus hijos toman la decisión de hacer ese relevo y ya con el cambio y les va mejor y al final hay más demanda. Pero fíjate que cuando estábamos haciendo las obras de la escuela, cuando abrimos, había panaderos que nos llamaban o nos escribían diciendo que no abriésemos una escuela porque íbamos a crear nuestra propia competencia. Y decías, joder, pues si me voy a inventar una cifra, pero el 99,9% de la gente sigue comprando el pan en el supermercado o en la gasolinera. Cuantos más obradores haya por Madrid, aunque te pongan uno en la manzana a la vuelta, al final consiste en eso, en cambiar la cultura de la gente y que apueste por estos productos de calidad. Y bueno, pues ahí vamos con esto. Y mira, en el curso largo de 6 semanas, porque hay desde una tarde de 4 horas hasta 6 semanas, las 5 ediciones, la mitad de la gente viene de Latinoamérica, especialmente de México y Colombia. Vienen, se pagan su billete, sus dietas, hotel, el curso, y luego se van a su país y montan un obrador. Y entonces también hay, bueno, pues que estamos aportando un poco a esa cultura o no una cultura, porque allí no tenían cultura del pan, sino de otro cereal como el maíz, que es más de Latinoamérica, y quizás el arroz, y de repente estamos aportando valor a unas ciudades o unas sociedades que, bueno, pues están en esa línea del movimiento del pan también. Es llamativo cómo, sin que vosotros vinierais del gremio, por todo lo que nos habéis contado de la historia pasada, lo que estáis haciendo es ayudar a reivindicar pues un oficio, y un oficio de verdad, y un oficio que dista mucho obviamente de la producción del pan industrial. Es muy llamativo, es muy llamativo. Quería cambiar un poquito de tercio y entrar un poco más ahora a hablar acerca, que nos contéis acerca de vuestra experiencia en la empresa y trabajando juntos. Pero si empezamos un poco por vuestra experiencia, lo primero es que claramente todo lo que he leído sobre vosotros habla mucho de los éxitos. Creo que he visto pues un premio en el 2018 de las mejores panaderías, 2 premios en el 2019, 2 premios en el 2010, otro en el 21, 2 premios en el 22. Estáis un poco pues como ganando la Champions todo el rato. ¿Cómo vivís eso y cómo gestionáis el éxito y estos logros? Pues no cabemos por la puerta. No. Eso me cuesta creerlo, Javier. No, la verdad que, bueno, es un reconocimiento pues muy bueno, pues siempre te gusta que te den algún premio, algún galardón o reconocimiento, pero bueno, al final sin centrarnos en eso, que no es el objetivo de Pan de Lirio ni mucho menos, pero te hace sentir que estás en el buen camino, te hace sentir a que el equipo también se sienta que está en un proyecto que apuesta por algo sólido, algo de base y que todos estamos como unidos para seguir con esta promulgación de los valores de un producto de calidad. Y al final estos premios es por la calidad, bueno, casi todos, ¿no? Hay uno por empresa inclusiva, hay otro por la divulgación, tal, pero bueno, pues al final con responsabilidad, porque nos hace que no bajemos el listón en ningún momento, ¿no? Y que el mensaje sea siempre sólido de cara al consumidor, que es a quien nos debemos. Pero fíjate que hay otro reconocimiento día a día que es importantísimo para nosotros. Cuando estábamos en Juan Bravo, sobre todo, como es un solo local y estábamos ahí 24 horas por 7 días a la semana, pues estabas mucho en relación con el público. Pues barrio Salamanca, gente de mi edad que aprecia las cosas buenas, que gusta apreciar, sobre todo en el tema del roscón, que dábamos roscón, trocito de roscón para que lo probasen todos los días a todos los clientes, y entonces el agradecimiento de esos clientes permanente, de verdad que es la primera vez, he hecho muchas cosas en la vida, pero la primera vez que te están dando las gracias todo el día por lo que haces, todo el día. Oye, muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por poneros, muchas gracias por el roscón, me ha transportado la infancia, qué buen pan, qué no sé qué. Cuando te están agradeciendo tanto, al final te lo acabas creyendo, ¿no? Y dices, pues será que lo estoy haciendo bien, pero es que es verdad que incluso ayer, creo que te conté a ti, o no sé a quién le conté, pues un restaurante que lleva 7 meses en Madrid, de Martín Berasategui, que acaba de abrir, pues hace 7 meses, está buscando pan, y uno de, ¿sabes?, los restaurantes estos de estrella Michelin y tal, no la tiene todavía o la está buscando, pues son pasos y no tienes pan.
pero uno de los pasos que quiere dar es el pan. Entonces ha buscado en Madrid, ha comprado panes, y cuando ya ha decidido que vamos a ser nosotros, dice que estamos muy por encima en calidad de todos los panes que ha probado en Madrid, y lógicamente ha elegido panes buenos, ¿no? Entonces, pues no sé qué hemos hecho también para diferenciarnos, ¿no? Y te hace pensar que, y sí, no lo hemos comentado, pero yo creo que una de las frases que se nos quedó grabada del maestro panadero es respetar el proceso, porque la fórmula, digamos, la receta, hay 10.000, en internet puedes ver 10.000 recetas, pero lo más importante es el proceso. Entonces el proceso, Javier ha dicho, tardamos 3 días en hacer un pan o un roscón, tardamos 3 días porque tenemos que hacer un día una parte de la elaboración, al día siguiente otra, y al día siguiente ya lo cocemos. Claro, la gente que hace tratar de acortar el proceso para hacerlo más rápido, y acortando el proceso, poniendo hornos más altos para que esté menos tiempo en el horno, en fin, haciendo cosas diferentes, el pan cambia radicalmente, ¿no? Y eso hace que, si nosotros seguimos respetando ese proceso, pues sigamos teniendo un pan muy diferenciador también en calidad, ¿no? Entre vosotros, ¿le pasáis tiempo pausando y celebrando el éxito, o enseguida ya estáis intranquilos hablando sobre qué es lo siguiente que hay que hacer? No, creo que no hay celebración. O sea, un abrazo y seguir al día. Sí, el día a día de este negocio es muy absorbente, muy absorbente. Estamos apagando incendios como 40 conatos de incendios todos los días, ¿no? Que si no ha llegado el pan a una tienda, que si una chica no ha ido a trabajar, que si no le han echado sal a una masa, y te das cuenta cuando el cliente te llama o se queja, oiga, que este pan no sabe bien y tal. Sí, o sea, estás apagando 40 incendios todos los días. Sí, y lo que sí que comentamos muchas veces son, no los premios, pero sí es lo sorprendente de estar presentes en momentos muy especiales de mucha gente. Y te van contando estas anécdotas y joder, de repente te has convertido en parte de su vida. El otro día estaba en una boda y conocí a una pareja y dijeron, en la primera cita compramos una tartita de queso y nos fuimos al retiro y es lo que comimos. O mi hijo solamente quiere el día de Reyes vuestro roscón y encontrar vuestra figurita. O si una vez metimos la pata y no había una figurita y fue un drama, porque para el niño fue una decepción no encontrarse ese premio. Y tenemos una historia preciosa, que a mí me emociona cada vez que la escucho. Tenemos enfrente del Rosario, en Juan Bravo. Entonces venía una madre, pues no sé, una vez a la semana, y compraba roscón, un pedacito. Y un día hablando con ella, pues cuando tienes tiempo, con todo el jaleo, a veces que puedes dedicar más tiempo al cliente, a veces que menos, y nos confiesa que su hija está enferma terminal de cáncer y que lo único que le saca una sonrisa era comer el roscón de Reyes. Y joder, eso es increíble. Brutal. Estamos hablando de los logros, momentos difíciles que hayáis vivido. Y no solo contando ese momento, pero sobre todo cómo lo habéis vivido y cómo lo habéis vivido cada uno a nivel individual, porque Javier y Javier son dos Javieres, son dos personas, dos formas de verlo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Dale. Empieza tú. No, empieza. Hombre, yo creo que momentos difíciles hemos tenido, ¿no? Sí. Y en relación profesional, obvio, hay momentos de diferencias de criterio que bueno, pues que son complicadas. A nivel padre-hijo, pues también, a nivel generacional, se producen pues problemas de diferencia también y de enfados, por qué no decirlo, como pasa en cualquier relación humana, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo comento mucho y lo vivo internamente, que la solidez familiar pues hace que todo eso lo supere, ¿no? Pero sí, ha habido muchos y sigue habiendo, o sea, no es que esto esté superado ni no vayan a haber más en la vida. De vez en cuando pues nos enfadamos y tenemos nuestras diferencias y bien, al día siguiente se ha pasado
o esa misma tarde hemos hablado, lo que sea, y se ha pasado, ¿no? Y luego, pues, hombre, a nivel de empresa, un crecimiento tan desorbitado, tan grande, pues te lleva a vivir momentos de tensión económica, por ejemplo, porque pues hemos apostado todo lo que tenemos y más, como se suele hacer, y bueno, pues sí, pues hay que hablar con los bancos, negociar, ponerles buena cara, tal, pero bueno, pues también, gracias a Dios, ahora en esta época que estamos, que empieza el invierno, pues estamos en las vacas gordas. Luego el verano lo pasas un poquito peor, ¿no? Porque también como empresarios mantenemos la estructura de personal permanentemente. Entonces en invierno necesitas mucha gente que en verano te está sobrando. Y claro, pues mantener esa estructura sin ingresos pues es un poquito más difícil, ¿no? Lamentablemente este negocio del roscón, especialmente el roscón, pues tiene una concentración muy corta de tiempo en venta, muy alta, muy interesante, pero bueno. Y sí, todo eso, ese crecimiento ha hecho que haya veranos un poquito más difíciles que otros, ¿no? Y que al final lo acabas pasando. Sí, bueno, el año más duro evidentemente fue el primero, porque era ese año de conocernos como compañeros de trabajo, como socios, como, bueno, no sé, y entonces ese entendimiento pues fue el más difícil, un poquito, tampoco es que fuese nada complicado, pero sí hubo pues alguna discusión más, pues hasta que se equilibrase un poco todo y nos alineásemos en el mismo camino, hasta que, bueno, una discusión un pelín más fuerte, nunca nos hemos lanzado la masa a la cabeza, pero hubo una discusión un poquito más intensa y ahí paramos y dijimos, a ver, esto no tiene ningún sentido, esto lo hemos montado con el objetivo de disfrutar los dos y sacarlo adelante. Si no vamos a disfrutar, pues cerramos las puertas mañana y cada uno sigue con su camino. Y bueno, pues ahí entendimos que evidentemente había que dar cada uno el brazo a torcer un poco y entender también a otra parte, y bueno, pues ha ido funcionando y hasta ahora funciona bien. Evidentemente pues hay diferencias de opiniones, entonces bueno, pues cuando él a lo mejor quiere hacer algo, pues tiene que convencerme y a mí, pues como es mayor y más cabezota, pues me cuesta defenderlo un poco más, pero al final las decisiones de la empresa se toman entre los dos y tienen que estar alineadas. Si hay uno que opina otra cosa, pues no se hace y habrá que seguir luchando hasta conseguirlo, pero bueno, las decisiones las tomamos entre los dos siempre. Muchas gracias por compartir esto tan abiertamente, porque creo que todos sabemos que seguramente emprender con tu padre es muy distinto a tener una relación de padre, y lo mismo emprender con tu hijo es muy distinto que tener una relación con tu hijo, ¿no? Sí, pero lo que decía él, o sea, está mezclado, muy mezclado y muy separado el ser familia y el ser bueno, empresa. Y recuerdo ese año, que fue un poco el primero, un poco el más duro, cuando discutíamos, a lo mejor discutíamos un viernes y el sábado había comida familiar y la relación era normal. Sí. No, era como, bueno, eso se quedó allí, el lunes o el domingo, si nos juntamos volvemos a hablar sobre el tema, pero aquí estamos en familia y tampoco hay que trasladar este mal rollo al resto de familiares que no tienen nada que ver, y al final vamos a enrarecer el ambiente, y no se trata de eso. Y eso se ha respetado siempre. Y bueno, y como te decía, está muy mezclada la familia en la empresa y la empresa en la familia, porque mi hermana ahora es la responsable de la escuela. Entonces, bueno, pues también es parte de esto, pero cuando nos juntamos en familia, es familia. Y luego está las decisiones o los temas de empresa. ¿Conseguís hablar de cosas que no sea del negocio y del pan cuando estáis en familia? Sí, claro. Menos de política y fútbol. Eso siempre, eso es a evitar también en la familia. Sí, normalmente son conversaciones familiares, nos juntamos mucho, gracias a Dios. Toda la familia, tengo 3 hijos y 8 nietos y 2 más en camino. Y por ahora todos los veranos hemos conseguido juntarnos todos a la vez y disfrutar juntos de un periodo de vacaciones,
Y luego, pues sí, seguimos los fines de semana manteniendo esa cultura gastronómica de hacer algo en algún sitio. Ya gracias a Dios, no solo en mi casa, sino en casa de mis hijos también se ofrecen de vez en cuando a hacer cosas. Y sí, eso es muy importante, ¿no? Muy gratificante también, porque pues gracias a Dios, por ahora vamos a tocar madera, la familia sigue unida, ¿no? Y se mantiene. Un tema también de índole familiar que ayer te comentaba por teléfono y que me parecía muy interesante para compartir, es que me parece muy propio que para los que estáis dedicados a un oficio que requiere madrugar y empezar temprano, tenéis como, no sé si decirlo, como símbolo, como mascota, como referencia siempre un gallo. Y digo, oye, pues qué propio, ¿no? Entonces, contándonos un poquito, y hablando ya de un sentido distinto, ¿el gallo por qué? Bueno, el gallo en realidad es un símbolo del apellido, Cocheteux nuestro, que es de origen belga, y es un gallo de pelea. Siempre ha estado en las casas de todos nuestros familiares con el apellido, pues en un cuadro, en una figura, de alguna forma estaba representado siempre, y bueno, queríamos trasladarlo en ese sentido porque era muy nuestro, y entonces bueno, lo hicimos un poco más amigable, no tanto como un gallo de pelea, y también pues simbolizaba un poco pues ese madrugar, ese esfuerzo, y que el proyecto es familiar al fin y al cabo, aunque estemos él y yo al frente, pero mi hermana está con la escuela, mi hermano que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver, en una multinacional, pero nos asesora y nos ayuda mucho en muchos ámbitos, y luego al final mi madre es un poco, no sé decir el origen porque son los dos, pero esa cocina del día a día o ese disfrutar de la comida casera es de mi madre también, ¿no? Y de hecho el nombre de la empresa se llama El lunes cierro el pico, porque es una frase de mi madre de cuando estamos el fin de semana pues yendo al mercado, cocinando, comiendo sobremesa, y luego decíamos cuando vivíamos todos juntos, bueno, ¿y mañana qué vamos a comer? Y no habíamos terminado de comer aún. Y entonces mi madre siempre decía, ahora sí que sí, el lunes cierro el pico. Y entonces dijimos, joder, pues qué frase tan buena para el nombre de esta empresa. Y como muy disfrutón, ¿no? Sí. Y bueno, pues así lo llamamos. Entonces, pues bueno. Fantástico, fantástico. Oye, quiero aprovechar que nos quedan un poquito más de 15 minutos para abrir un poco aquí al resto de los participantes. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis compartir. Luis, primero. Enhorabuena por vuestra trayectoria y vuestras acciones. Habéis comentado del roscón y del pan, pero que es espectacular, pero yo soy muy fan de las torrijas. Las recomiendo totalmente. No sé si tiene alguna historia o algún secreto que podáis compartir. Sí, mira, no tenemos ningún secreto en nada, ni en el roscón. Todas las recetas son abiertas, las hemos publicado en algún momento. Y la torrija, cuando abrimos, la hacíamos de brioche. Después empezamos a hacerla de brioche y roscón por todos los sabores, nos complicaba un poco, y al fin dijimos, a ver, si el producto principal es el roscón y tenemos que defender el roscón, vamos a hacerla de roscón, y que también es más especial y aporta un poquito más de sabor. Y la diferencia de nuestra torrija, bueno, primero que es de roscón y luego que es horneada, y eso surge un poco de la necesidad. En Juan Bravo no teníamos salida de humos, no podíamos freír, y entonces pues tuvimos que inventarnos algo para poder hacer una torrija y venderla, ¿no? Porque al final era el primer año, había que hacer caja de alguna forma, y la torrija sabíamos que se vendía. Y de esa necesidad surge el hacerla horneada, y bueno, al final la conviertes en algo más ligero. La gente, en vez de comprarte una, te compra 3, entonces mejor. Pero bueno, sale un poco de eso, y de mantener presente el roscón, que al final hemos querido que sea un poco nuestra seña de identidad, ¿no? No perdernos en el pan, ni perdernos en la bollería, sino el origen fue el roscón, vamos a seguir manteniendo este producto, y con el roscón hacemos otras elaboraciones, pues lo laminamos y hacemos unas tostaditas que se llaman roscotes, con los restos de roscón que van quedando de esta torrija o de este roscote, lo tostamos, lo secamos a fuego lento y lo convertimos en un polvo, en una harina, y con esa harina de roscón hacemos las bases de las tartas o hacemos galletas de mantequilla, y al final es un poco pues mantener ese hilo conductor desde el origen y que esté presente en muchas elaboraciones del obrador. José. Sí, una pregunta y una sugerencia. La
pregunta es, igual que, o sea, primero, enhorabuena por vuestro proyecto y sobre todo por la madurez y las raíces familiares que os hacen superar, trabajar en familia, que sé que no es fácil por propia experiencia. En vuestra encrucijada del pan artesanal versus el industrial, simpatizo totalmente con lo que estáis diciendo, con vuestra visión. ¿Creéis que desde un punto de vista regulatorio, igual que el aceite en un momento dado, el virgen extra, lo podía tener cualquiera en la etiqueta, ¿creéis que hay ahí, desde el punto de vista regulatorio, una oportunidad? Y desde el punto de vista de sugerencia, lo que os quería decir es, quizá por ser coherente, yo eliminaría de vuestro vocablo la palabra producto cuando habléis de vuestro pan, y lo cambiaría por otra cosa, no lo sé si pan artesano, pero si queréis huir de la parte industrial, quizá quitar la palabra producto, yo creo que sería una sugerencia. Elaboración, podría ser, no sé. Está bien la sugerencia, sí, muchas gracias. A mí me la hicieron, yo hacía un producto artesano hace años y a mí me hicieron esa sugerencia. ¿Y cómo lo llamaste? De marketing me pareció muy bueno. ¿Y cómo lo llamaste? ¿Cómo empezaste a llamarlo? Pues yo hacía vino y empezaba a hablar de vino y de arte. Ya. Quité totalmente la palabra producto del vocabulario porque es verdad que hay mucho industrial haciendo producto y de alguna forma lo que me sugirió alguien es decir, vosotros lo que hacéis es arte. No es, o sea, y vende una historia, no vendas un producto. Simplemente es una sugerencia está muy bien. sin más que ni siquiera. Arte sano. Artesano. Mira, respecto a lo de la regulación que dices, en España había una ley del 80 y tantos que llevaban trabajando los distintos ministerios de alimentación y tal de mucho tiempo y que no cogía fuerza, ¿no? Como yo calculo que hacia el 16 o por ahí 15, 16 empieza el Ministerio de Agricultura a darle un poquito más de fuerza a ese proyecto de regulación de norma de regulación de calidad del pan y consigue emitir algo en mayo del 19. Entonces, hasta ese momento, los asesores del Ministerio que iban a hablar del tema de la ley, bueno, pues eran los actores que había en ese momento, ¿no? Que pues el pan artesano todavía no había cogido, sobre todo en Madrid, una fuerza muy grande. Entonces, efectivamente, en julio del 19 se publica la norma de calidad del pan, y la norma de calidad del pan ya regula qué es masa madre, qué porcentaje tiene que expresar en el letrero de porcentaje de harina. No se puede hablar de pan integral. Antiguamente el pan integral era harina blanca con un puñado de salvado y lo teñían un poquito de oscuro para que pareciera integral y eso lo llamaban pan integral. O si hacían pan de centeno, pues tenías unos panes de centeno súper desarrollados y lo llamaban pan de centeno, y centeno a lo mejor tenía 2%, ¿no? Entonces regulan que tú el pan ya le tienes que poner el porcentaje que tiene de cada harina. Pero lamentablemente, como decía antes, la industria grande, la potente, consigue dejar lagunas dentro de la ley, como es hablar de la masa madre inactiva. La masa madre, para daros así una charlita pequeña, es harina y agua que ha fermentado de forma natural, como le pasa al vino. Han salido la fermentación natural, las levaduras salen de forma natural y fermenta, y eso es lo que te permite que luego fermente el pan. Bueno, pues la masa madre inactiva, digamos, dejar ahí esa palabra inactiva y definir masa madre inactiva, que no es nada más que conseguir pues químicos que te van a permitir llamar tu pan de masa madre. Entonces, regula qué es el pan de masa madre, pero no regula que permitan poner pan con masa madre. Entonces la industria pone pan con masa madre y el porcentaje que tiene de masa madre es ridículo, porque le meten mucha levadura, con lo cual ya se están cargando las ventajas de la masa madre, que es la fermentación lenta,
y además no ponen que es masa madre inactiva, simplemente ponen masa madre. Una de estas grandes industrias, por no dar nombres, pero bueno, una gran industria de estas no se puede arriesgar a que la masa madre, que es una materia viva, que todos los días puede evolucionar hacia bien o hacia mal, depende de la temperatura, de que llueve, no llueve, en fin, depende de muchos factores que está cambiando, no puede arriesgarse a que hoy el pan le salga de un sabor y mañana de otro. Por lo tanto, necesita esa teórica masa madre siempre igual, siempre la misma. Y por eso admiten o consiguieron meter en la ley la masa madre inactiva. Y luego lo que contaba, la normativa de regulación del etiquetado del pan es horrorosa. O sea, no puede poner 14H de fermentación, así en grande, en el pan, y luego en pequeñito de la masa madre, que es precisamente esa masa madre inactiva, que la tienen que poner 14 horas a fermentar. Que es una masa madre química, es decir, lo que hacen es coger las bacterias y las levaduras, las inactivan y le meten otros componentes. Ya que estoy haciendo algo que lo puedo llamar masa madre, le meto de todo y eso lo convierto en masa madre. Y sí, lo meto en un bidón y le doy agua y temperatura y lo tengo 14 horas. Pero claro, ¿con eso qué hace? Transmitir al usuario, al público en general, el que ese pan ha fermentado 14 horas, y es mentira. Ese pan no ha fermentado más de 20 minutos. El pan tiene que fermentar entre 4 y 8 horas para que desarrolle todos sus beneficios que contaba Javier al principio. Entonces hay una normativa, pero se ha quedado corta. Han regulado la sal, que también lo acaban de hacer en Francia. Ya el porcentaje de sal máximo que puede llevar el pan es de 1,31 gramos por kilo. Pero digamos que en los panes artesanos ya estaba por debajo de esa cantidad, ¿no? O sea, el que se ha tenido que ajustar es el industrial, que tenía azúcares y sal por encima de la norma. El azúcar no lo han regulado, pero la sal sí, ¿no? Para que el pan sepa algo, porque el pan industrial sabe todo igual, puesto que la levadura que utiliza es el Saccharomyces cerevisiae, el mismo del vino, mientras que en el pan artesano hay un complejo de levaduras, como sabes, ahí diferentes y de bacterias diferentes, que son los que hace que nuestro pan sea diferente al de otra panadería, ¿no? En sabor. Enhorabuena, pero mal que hemos desayunado, si no por lo del pan. Y muy foro fallo. Luis era de las Torrijas. A mí me gusta esta cosa que es del mismo molde del roscón, que es suizo, ¿no? Los delirios. Y queso fundido. Ah, no, el brioche. Es como el suizo antiguo de Mallorca, cuando yo era pequeña. Los delirios. Sí, delirios, así. El delirio. Enhorabuena por ese bollo, que es fantástico. Me preocupa dos cosas que voy a ser muy rápida. Una es sobre todo el precio de las materias primas famosos que afecta a todos los mercados. ¿Cómo os ha afectado a vosotros en el gas para el horno y sobre todo cómo se topa el precio? Porque el otro día estaba con un grupo de amigas que habíamos desayunado con chicas, fuimos a comprar pan, somos muy fans de vosotros, y de repente no te habías dado cuenta y se te iba el precio a 30 euros por 3 hogazas loncheadas para 2 semanas, que los congelamos el pan para luego sacarlo por la mañana, que si el de pasas, el de espeta, de repente dijimos, pero bueno, si nos hemos gastado 30-35 euros todas, ¿qué pasa? O sea, claro, a 6 euros estamos hablando de 1000 pesetas el pan. De repente nos pareció una aberración y vamos a dejar de ir a pan de lirio, espero que no. O sea, ¿cómo está funcionando el mercado? Si está topado el precio arriba, con lo cual vuestros márgenes al subir la materia prima, si se han visto muy afectados. Eso por un lado. Y luego el modelo, esta palabra tan manida, del modelo de negocio de expansión. Yo voy tenéis una por Bernabéu, ¿no? ¿Eso es vuestro o es franquicia? No, franquicia no hay ninguna. No franquiciamos, es todo nuestro. Es todo vuestro y no os habéis planteado, porque yo que provengo de León no he visto ninguna en León, ¿no? No. Yo estaría encantada. No por ahora. Bueno, pues hay que animar al panadero. Nada, esas dos cosas. Gracias, Edgar. Mira, la subida de precios de los proveedores evidentemente nos ha afectado, pues como a todos, bastante. No tanto la crisis de Ucrania del trigo, porque al final nosotros compramos a pequeños proveedores que tienen pagos de 1 hectárea, 2 hectáreas de producción de estos cereales, de trigos y centenos,
Lo que pasa es que a ellos sí les ha encarecido mucho el transporte, la logística, la gasolina, el gas, y al final eso lo trasladan al producto. Nosotros hemos estado sin subir precios durante pues toda esta crisis, y me parece que fue en mayo del 2022. En mayo o en junio, cuando abrimos en Sánchez Romero, decidimos subir un pelín en algunos productos, pero en el pan nunca se tocó, porque consideramos que es más sensible, que a lo mejor algo de capricho, pues unas cookies, es algo más impulsivo, y entonces ahí podíamos subirle, pero 20 céntimos a lo mejor, por compensar un poco, porque tuvimos la suerte también de que justo abrimos en los Sánchez Romero. Eso nos permitió producir un poco más y compensar de alguna forma la subida de precios generalizada que hubo. Por supuesto, la luz se disparó, pasamos de pagar 900 euros a pagar 6.000 en Naranjo. Luego, aparte, las tiendas, la materia prima pues se disparó, algunas harinas hasta el 90%. Y todo eso fue duro. Entiendes que es un año de sacrificio, que evidentemente pues la rentabilidad no va a existir, y tampoco queríamos trasladarse al consumidor, porque sabemos que nuestro precio es más elevado que el resto, pero al final ese precio lo que trasladas no es tanto la materia prima, sino el trabajo del equipo que hay detrás, las personas que lo componen. El otro día justo hablaba con una chef de nuestra estrella Michelin en Valencia, y decía, el precio de un menú no es la materia prima, es todo el equipo que hay detrás que desarrolla este menú. Y en nuestro caso, pues igual que cualquier artesano, justo sale este debate. Y decías, ¿por qué mi menú vale 100 y pico y no lo puedo vender a 80? Y dice, pues porque yo, cuando contrato a una persona, cumplo las 8 horas de trabajo. Cuando tienes a un empleado que le contratas por 20 horas a la semana y le tienes trabajando 14, pues claro, te da mucho margen por todos lados, pero cuando llevas a rajatabla que estén las 8 horas, cumpliendo que todos están dados de alta con la seguridad social, que no hay dinero negro, pues al final, pues todo eso tiene que soportarlo el producto de alguna forma, y no es tanto la materia prima, sino el trabajo humano. Y para mantener esta calidad que tenemos, que es la misma desde que abrimos, y en eso somos muy estrictos, la única forma de conseguirlo es con más equipo personal en la elaboración. Entonces, cada uno de los croissants, cada uno de los panes, cada uno de los delirios que hablabas, se hacen uno a mano. Hay una persona que está haciendo a mano el croissant, se enrolla y se corta a cuchillo a mano. Y es la única forma de mantener esta calidad con esta artesanía, aunque hayamos crecido. Y para que no se asusten, 30 euros 3 hogazas no. Por lo menos son 5 o 6 hogazas en 30 euros. y luego hay algún delirio ahí adicional también. Y luego lo que hablamos, si te fijas en el pan que venden en el supermercado, un pan cristal, que es el más vendido en toda España, su precio kilo son 10 o 11 euros el kilo. Un pan de molde son 6,70 euros el kilo o 6,50 el kilo, que es más alto que nuestros. Pero al final están comprando aire. Están comprando aire. Lo que pasa es que te venden productos muy pequeños, muy aireados, que parecen muy grandes, que parece que pesan, y no es verdad, no pesan. El precio del kilo es muy caro, en el industrial, ¿no? Sí. Y luego hablamos de la franquicia, perdón. No es un modelo que ni siquiera está en nuestro objetivo. Han venido empresas de franquicias porque querían franquiciar, pero es que no se entiende. Y esto es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, eres un franquiciado y estás pagando una cuota, un canon a Pan Delirio por mantener una tienda de Pan Delirio, nosotros tenemos que servirte todos los días producto. En nuestra forma de hacer pan, pues un día el panadero no ha echado sal y hay 120 kilos de masa que no pueden salir a las tiendas, un día fermenta de más, otro de menos, otro se ha quemado en el horno. Cualquier cosa que tenemos que decidir no sacarlo a la tienda porque no se puede vender. No es la calidad, si va a gastar 6-7 euros en un pan, no. Entonces asumimos eso como pérdida de ventas. Si tú estás pagando una cuota mensual, yo te puedo decir, o sea, que a ti te has quedado sin sal, que se te haya quemado el pan, me da exactamente igual. A mí me traes el pan todas las semanas, que para eso te pago. Y en ese momento es cuando tienes que tirar de la industria para que te sirva pan, o de aditivos en el pan, para que siempre te salga estándar, nunca falle, aunque el aspecto sea bueno, pero luego todo lo que hay detrás pues es de una calidad muy deficiente, pero nunca va a fallar. Entonces tú siempre vas a recibir pan, o porque lo he hecho yo mal, o porque me lo trae la industria y te lo sirvo. Y ahí es cuando puedes franquiciar todo lo que quieras. No se concibe este modelo en Pan Delirio.
Como empezamos con 3 o 4 minutos de retraso, veo que tenemos aquí una última pregunta, ya con esto cerramos y podemos hacerlo rápido, por favor. Enhorabuena por, desde vuestra pasión familiar, construir un negocio y ser capaces de explotarlo como padre e hijo. Mi pregunta estaría ligada al tema de la gestión y por donde habéis empezado, ¿no? Habéis empezado hablando de recuperar la artesanía y de cómo se compite con la agroindustria, ¿no? El sector agroindustria. Entonces, dos preguntas o una reflexión vuestra por dos lados, ¿no? Desde el punto de vista externo de mercado, ¿hay algún mercado en Europa? Estoy pensando en Alemania, que siempre me han contado que es el país de Europa que más kilos come de pan por persona, que os haya enseñado algo para cómo colocar ese producto de delicatessen y competir con esto, ¿vale? Por aprender de fuera. Y la otra pregunta estaría ligada a lo que creo que has dicho el padre como el punto clave, ¿no? Que es el proceso de producción, ¿no? El proceso de producción, que es donde se ha competido de pasar algo que se hace en 3 días, hacerlo en un día y ajustar, ¿no? Entonces, no sé si en ese equilibrio de gestión entre aprender de otros mercados y de cómo transformar el proceso de producción podéis imponeros, ¿no? O podéis conseguir coger esa cuota de mercado para recuperar el delicatessen. Bueno, mira, España está a la cola, prácticamente a la cola del consumo per cápita de pan al año, de mal pan, porque lo que más se consume es el mal pan. Estamos en menos de 30 kilos por persona y año. Y efectivamente Alemania está en 60 y tantos kilos, Italia está en 50 y tantos, Portugal 60 y tantos. El que más consume, que no es comunidad económica, pero tiene parte de Europa, es Turquía, que está en 130 kilos, que son los mismos que cuando yo era pequeño se consumían en España. En los años 60 estábamos en 134 kilos persona año y estamos ahora en menos de 30. Entonces, respecto a si nos hemos fijado en la cultura alemana, francesa, es la que más influencia tiene en el mundo del pan, y que efectivamente la baguette está reconocida ya patrimonio cultural y tal, pues yo creo que es más Francia el que marca la pauta de ese pan, de ese tipo de pan. Y fíjate que no es un pan de masa madre, no tiene masa madre la baguette. Y sin embargo aquí lo que ha llegado es el purismo de que tiene que ser el pan de masa madre o con masa madre, que no son todos nuestros panes muchos llevan masa madre, otros no. Pero ese purismo de que todo tiene que ser masa madre es lo que hay algunos como talibanes de la masa madre que solamente quieren hablar de masa madre. Pero bueno, sí, nos ha inspirado más Francia que Alemania. Alemania y Centro Europa tiene una cultura del pan integral mucho más alta que aquí, mucho más desarrollada, consumen cereales integrales, mientras que aquí, en España especialmente, estamos muy acostumbrados desde los años 40-50, desde la posguerra, a sacarle rendimiento a la harina. ¿Y cómo se le sacaba rendimiento a la harina? Pues refinándola, entre comillas refinándola, destinando el salvado a la alimentación animal, el germen a la industria cosmética y lo que te queda, que es el endospermo, que es el almidón, a hacer pan. Que es verdad que con eso es como mejor haces el pan, porque no se castiga con ninguno de los otros dos componentes. Los otros dos componentes van a hacer que el pan sea más pequeño. Entonces aquí la cultura que tenemos es del pan blanco. El pan blanco, que había un refrán en la época de Franco de dame pan blanco que me da Franco y no me des pan negro que me da Negrín. El pan negro no venía del pan integral, sino del trigo. Antiguamente se quemaban los campos y caía trigo al suelo, y ese trigo que caía al suelo estaba quemado y con eso hacían pan. Digamos, la gente pobre, la que tenía que recoger ya para las migajas para poder comer. Entonces, claro, la cultura del pan blanco es tan alta que la inspiración viene más de Francia, más cercana que de Alemania. Y la otra pregunta... Lo de la producción, el proceso. El proceso sí es importantísimo. O sea, muchas veces te dan ganas de saltarte el proceso porque dices no llego, no tengo capacidad de producción y la única forma es saltarme el proceso. Pero entonces pierde la calidad. Las veces que te das cuenta que otra gente lo ha hecho, pierde calidad. Pierde la esencia de lo que nosotros estamos defendiendo
de calidad y de salud del pan. O sea, empezamos a hacer un estudio con el CSIC, el CIAL y la Universidad Politécnica de Madrid para ver dónde un pan pasa de bueno a malo. Y entonces hicimos la primera fase del estudio en el tiempo de fermentación. A ver si es verdad que un pan fermentado en 20 minutos, que es lo que hace la industria, lo mete en 20 minutos al horno, es muy diferente de un pan que está 8 horas fermentando. Más luego 18, 14 o 18 horas en frío, nosotros llamamos madurando, ¿no? Entonces, a ver si los procesos enzimáticos que se producen para liberar los minerales y vitaminas, para que el gluten se degrade y lo puedas digerir, y para que el índice glicémico del pan baje y no engorde, y no te lo quite el nutricionista, pues con eso veíamos las diferencias. Digamos que las conclusiones todavía están un poquito en el aire, tenemos que avanzar mucho más con el estudio. Este año hemos sacado un premio, porque claro, eso cuesta mucho dinero y hasta ahora no hemos conseguido quien nos ayude a esos estudios. Entonces hemos sacado un premio para premiar el mejor trabajo de fin de máster en la universidad, porque nos hemos dado cuenta que ha habido algunos trabajos de fin de máster enfocados en la masa madre, en el pan y tal, en los que hemos ayudado, y entonces ahí tienen el apoyo de la universidad, de las universidades que tienen laboratorios, que lo ponen de forma gratuita a disposición de los alumnos, de profesores, maestros que tienen el conocimiento de la química orgánica y tal, y lo que pasa ahí dentro. Entonces puede haber algunos estudios empezados por estos alumnos que se enfoquen más al mundo del pan y que nos ayuden a llegar a una conclusión más cercana a por qué un pan pasa de malo a bueno y cuándo pasa de malo a bueno. No lo sabemos. No lo sabemos, y fíjate que tenemos la academia, la escuela, y que pasa mucho maestro panadero y gente con mucha cultura del pan, y hemos leído muchos libros y tal, y decimos, la frase que usamos es que cuanto más aprendemos, menos sabemos del pan. Es impresionante, pero es verdad. Por más que estudias y ves y tal, y lees, no encuentras fundamentos técnicos que demuestren esas tres cosas que queremos demostrar, ¿no? Entonces, claro, es una inquietud que tenemos grande, ¿no? Oye, me parece una cosa fundamental esto que dices, porque creo que no solo aplica al pan. Cuanto más aprendes de algo, más te das cuenta lo poco que sabes, y creo que es una lección de humildad que me parece magnífica para aquí un poquito cerrar nuestra sesión, porque ya estamos llegando al final. Oye, yo estoy convencido que yo no he sido el único, también aquí todos los demás hemos disfrutado un montón con esta charla. Y la verdad es que os agradecemos, porque creo que es una historia formidable, creo que además es una misión muy bonita, muy noble, la de poder recolocar el pan en el sitio que se merece. Así que de verdad daros las gracias de corazón por aceptar estar aquí, por compartir con nosotros esta historia, y esperamos seguir viéndonos pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias.